Saludos y bienvenidos a un otro día hermoso de la gracia de Dios. Soy Elise y aquí estoy con mi compañero, profesor Nixon, y estamos en el tercer, episodio de la vida cristocéntrica. Buenos días, Elise. ¿Cómo estás, Nixon? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por reconectarse. Bueno, para empezar, quiero conversar con ustedes un poquito sobre nosotros, porque no sé si nos conocen bien. Entonces, en el último episodio, Nixon compartió 3 cosas importantes para él y su vida, y ahora me toca a mí. Sí. Ya, listo. Adelante, entonces, ¿cuáles serían las 3 cosas, no sé, más importantes en su vida que le motivan? Bueno, más importantes. La primera, creo, es claro, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hecho para mí en mi vida. En el último episodio comentaba un poquito sobre mi experiencia con depresión, con ansiedad y cómo experimenté la paz de Cristo y la verdad me ha cambiado y ahora estoy bendecida, contenta que puedo vivir en su gracia y compartir su palabra con otros. No hay nada mejor, de verdad, no hay nada mejor. Chévere. La segunda cosa importante, bueno, para mí es muy importante mi cultura. Es decir, que soy una mujer un poco rara porque he vivido en muchas partes del mundo. Nací y crecí en la isla de Antigua y Barbuda. Entonces soy una mujer del Caribe. Darme el sol, darme el mar, el toque de sal en el aire, un mango, y estoy contenta, muy contenta. Pero he vivido en Estados Unidos también, ahí conocí a mi esposo y su familia, entonces también tengo la cultura de Estados Unidos. Y vivimos en Chile 7 años, ahí nació mi hijo, entonces ya tenemos un poco de cultura chilena también. Y ahora estamos en Ecuador, aquí en Quito. Entonces es muy importante para mí las experiencias de las culturas y cuando mis estudiantes me preguntan ¿de dónde eres? Digo, de las Américas nomás. Pero excelente. Es algo que me ha impactado mucho en mi vida. Y hablando de esa experiencia en Latinoamérica, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado de nuestra Latinoamérica? ¿Alguna cosita que le haya hecho, no sé? ¿Saben? Es buena la pregunta. Más. Latinoamérica es muy especial con la cultura de las familias. Es cuando cambié a Chile, ahí di cuenta que, wow, la verdad, tomen tiempo estar en familia, de tomar un té, de hablar, de conversar, de amar, de ayudar. Y quizás para ustedes no es normal, pero para mí, de una cultura bueno, mis padres son de Estados Unidos y todo, y viví mucho tiempo en Estados Unidos. Somos una cultura de prisa, ¿cierto? No hay tiempo tomar un tecito. O si tomamos un té, lo tomamos mientras estamos caminando. Pero he aprendido de la cultura latinoamericana cómo tomar y descansar tiempo en la familia. Y lo encuentro precioso, precioso. Deseo vivir acá para siempre. Primero Dios. Ya estamos anotando eso en un librito por ahí. Chévere, ya, listo. Excelente. Qué bien, qué bien. Bueno, hoy día estamos siguiendo nuestro tema de hablar de la vida cristocéntrica. Y como somos un podcast cristiana, ¿cómo podemos hablar de la vida cristocéntrica sin ejemplos de la palabra de Dios? Por ¿cierto? supuesto. Entonces pensaba que sería divertido elegir una historia de la Biblia que para mí es un ejemplo de la vida cristocéntrica. Y en el siguiente episodio, el profesor Nixon va a elegir su ejemplo de una vida cristocéntrica. Entonces, ¿qué elegí? Bueno, como mujer y directora del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo, elegí una historia de 2 hermanas, María y Marta. Y en esta historia vamos a ver
que Dios nos da la respuesta de cómo vivir una vida cristocéntrica. Exactamente. Entonces, deseo, si está bien con profesor Nixon, deseo leer la historia, es cortito con ustedes, imagino que ya lo conocen. Y voy a hacer 4 preguntas para enfocarnos bien en la historia, aplicarlo a nuestras vidas y pensar en cómo podemos también vivir una vida cristocéntrica. ¿Está bien? Fantástico. Entonces, Nixon, vamos a Lucas 10, y te invito a leerlo para nosotros, pastor. Un honor. 38. Lucas 10, 38 a 42, la historia de María y Marta. Excelente. Dice así la palabra de Dios. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará. Amén. La palabra de Dios. Amén. Gracias, Nixon. Sí, y somos profesores de Academia Cristo, que es un programa donde enseñamos la palabra de Dios y animamos a personas también a compartir la palabra de Dios en sus casas, en sus comunidades. Y en la academia usamos un método para leer, entender y aplicar la palabra. Y es un método que se llama las 4C. Y es un método que los estudiantes, la verdad, son siempre bien contentos, ¿cierto? Siempre hablan de ese método, que han crecido en confianza, en cómo leer la palabra y compartir la palabra. Entonces, hoy día vamos a usar un parte del método de las 4C para conversar de esta historia. Y esa parte que se llama consolidar. Esa parte más lindo, creo, para los estudiantes y para nosotros. Y es ¿qué significa esta historia de María y Marta para nosotros? ¿Qué significa para mí, Elise, para Nixon, para nuestras familias? Entonces, la primera pregunta que tengo para el pastor, vamos a ver si puede contestar, es: ¿cuál es el punto principal de la historia de María y Marta? Excelente pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, el punto principal es el tiempo, la prioridad a los pies de Cristo, al estudio diligente de la palabra de Dios, como lo hizo María en la historia. Tenemos un profesor en la Academia Cristo que siempre desea contestar a esta pregunta con 10 palabras nomás. No sé si puede. ¿Cuál es el punto principal de la historia en 10 palabras, Nixon? En 10 palabras, prioridad en la palabra de Dios. 6 nomás. 6 nomás, bueno, mejor. Está bien, mejor está bien. 6. Es mejor. Menos es mejor. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, hacemos esta pregunta para enfocarnos bien en el contexto, ¿cierto? No deseamos sacar un versículo nomás, deseamos ver toda la historia y que es el punto principal de toda la historia. La segunda pregunta es una pregunta que en el principio quizás es un poco chocante, sí, pero tiene mucho sentido hacerlo. Voy a explicar por qué. La pregunta es: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y esta es una pregunta que nos ayuda a recordar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces deseamos hablar de la gracia, del amor de Cristo y todo, pero tiene más sentido la gracia, tiene más, no sé, no tengo las palabras, nos impacta más recordar el amor de nuestro Salvador cuando primero recordamos que necesitamos un Salvador. Entonces, ¿qué pecado está en esta historia que también puedo confesar en mi vida?
Hay muchos. Sí, muchísimos. Ujú, sí. Sí. Sí, podemos pensar en las distracciones de este mundo, Cierto. ¿verdad? Querer ser como perfeccionistas, que vamos a, en este caso específico de la historia, ser los mejores anfitriones del mundo, que nos recuerden por lo que hemos hecho, cómo lo hemos tratado y todo lo demás, ¿verdad? Y también en ese ajetreo, en esa búsqueda constante de ser la perfección, nos olvidamos de las prioridades que es la palabra de Dios. Claro, y la pobrecita Marta, porque recibió al Señor en su casa y ella sabía quién era. Claro. Recibió al Señor, imagino todos sus discípulos, un montón de hombres que comen un montón de cosas, ¿cierto? Y, wow, no, me hace pensar, si el Señor estaba en mi casa hoy día, tristemente sí, creo que voy a pensar en la orden de mi casa. Y voy a pensar en qué puedo servirle, qué puedo hacer, es el Señor, quiero tener todo perfecto para el Señor. Y creo que también lo hacemos hoy en día con las iglesias también, que no puedo irme hoy día porque no soy lista, no estoy lista, no me siento que puedo entregar a todo. Entonces mejor si no. Claro. Y qué pecado, porque es pensar que nosotros tenemos que organizarnos para poder escuchar. Y no es la verdad, es una mentira. Exactamente, exactamente. Entonces, si en esa filosofía de pensar que vamos a prepararnos para Dios, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer. Es Dios quien llega. No es imposible. Entonces, me hace pensar en, no sé dónde está en el Antiguo Testamento, pero aparte que dice, ¿quién puede tocar al monte del Señor? Al que tiene mano limpia sí, y labios puros. Puros, exacto. ¿Quién puede tocar? Nadie. Nadie se puede. Pero por la obra de Jesucristo tenemos acceso completo y podemos descansar en su palabra. Puedo irme a estudiar sin tener la mejor ropa o la mejor comida para compartir, la mejor voz para cantar o la mejor sabiduría de la palabra. No. Dios desea que estoy allá nomás escuchando como soy. Nos invita. Exactamente. Y también nota usted que el orden de las cosas, como van incrementándose, ¿verdad? Ella estaba tan ocupada con las cosas, empezó a ver a su hermana que no le ayudaba e iba incrementándose su mal humor, su desesperación, su angustia. Ay, sí. Al punto que pues vemos que fue un poco descortés con su ¿No te importa? honor, ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Claro. Dile que me ayude. Entonces ella le está ordenando al invitado. Entonces a veces pasa eso, ¿verdad? Cuando queremos estar en control de todo y cuando se nos escapa el control de las manos, pues hacemos cosas que verbalmente son visibles hacia los demás y también nuestras facciones, nuestro rostro, ¿verdad? Cambia. Claro. Y las palabras son siempre hirientes, ¿verdad? Porque ya la mente está corriendo la sangre muy, muy caliente. Entonces, Así es. Bueno, quiero pausar aquí antes de que hablamos de la gracia del Señor que podemos ver en esta historia. Quiero hacer una pausa para invitarles a estudiar con nosotros en Academia Cristo. Profesor Nixon y yo y muchos otros servimos como profesores y consejeros en un programa gratuito que se llama Academia Cristo. Se pueden encontrarnos en redes sociales, aquí en el podcast en la descripción o en YouTube en la descripción vamos a dejar un enlace. Si hagan un clic en este enlace, ahí van a encontrar estudios gratuitos de la palabra de Dios. Hasta que pueden estudiar en vivo con nosotros. Y yo como directora del Ministerio de Mujeres tengo el privilegio de trabajar en mis cursos con mujeres de todas partes de Latinoamérica. Y lo que encuentro tan lindo de mis clases es que las hermanas que están allí están en su vida normal
pero también dando prioridad a la palabra de Dios. Es decir, que tengo algunas hermanas que están en mi clase mientras están cocinando. Tengo hermanas que están allí amamentando a veces, o están allí puedo escuchar las voces de sus nietos. A veces los nietos comparten con nosotros en el estudio, es muy precioso. Claro. Algunos están en el bus, algunos están en su trabajo escuchando con audífonos, algunos están mirando las grabaciones. Es decir, que están priorizando la palabra de Dios, y en Academia Cristo invitamos a cualquier persona, no importa dónde estás, deseamos compartir la palabra con ustedes. Entonces les invito a estudiar con nosotros en Academia Cristo. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta es la pregunta de gracia, que es el amor merecido que tenemos de Dios. Nixon, ¿en qué versos o en qué palabras de esta historia de María y Marta puedes ver el amor de Dios? No solamente en la historia, pero también para ti y para mí. Bueno, tomando como base esta historia, la paciencia de Dios. Marta, ese amor sublime de Cristo, ¿verdad? Él tranquilamente, como nosotros se enojado, dejar la casa y ya me voy a comer a otro lado, ¿verdad? Pero la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, en vez de reprenderla, en vez de regañarla, le enseña lo que es la prioridad, ¿verdad? Y es lo mismo que hace con nosotros. Conmigo todos los días me muestra paciencia, me muestra misericordia y ese amor inmerecido. Sí. Sencillamente por la pura gracia de Dios. Entonces en este texto vemos ese amor, y en toda la Biblia. Entonces por eso es que hay tanto gozo en un cristiano de vivir la vida cristocéntrica, porque hay paz, hay gozo, claro, hay gracia, hay amor. Y sus palabras para Marta son palabras para nosotros también. Dijo, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Sí. Entonces ahí vemos la invitación de Dios que no merecemos, pero lo tenemos, ¿cierto? La invitación que es constante. Ven y escuchar. Ven y escuchar la palabra que es todo, que es la paz que necesitan en este mundo. Excelente. También veo tanto amor en esta historia. En el principio dice, Jesús entró en una aldea y entró a la casa de María y Marta. Jesucristo está en nuestras casas también. Sí, definitivamente, claro. Y lo tenemos aquí, en los celulares, entre amigos, en las conversaciones, en las iglesias. Tenemos tanto acceso a la palabra de Dios. Y qué gracia, qué amor merecido que podemos encontrarle en podcast, en YouTube. Sí. Qué y increíble. Lo lindo que dice ahí, que Él viene a nosotros. Él viene a nosotros. Entonces a veces costumbre es que nosotros tenemos que ir a Él, de lo contrario no funciona, ¿verdad? Entonces el amor de Dios viene a nuestros corazones, a nuestra vida, ¿verdad? Hace un cambio espiritual internamente, y el fruto de fe es visible a los demás. Entonces, sí. Hermoso. Entonces la última pregunta es una pregunta de aplicación, porque hemos visto la historia, hemos pensado en el pecado, en la gracia, y ahora deseamos aplicarlo a nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué deseamos pedir que el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos poner en práctica esta palabra de Dios? Excelente. En mi caso personal, que el Señor me dé más fidelidad por la palabra de Dios, dedicar más tiempo a la meditación y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Que confiar en Dios, que Él está en control absoluto de todo. Por más que yo me desespere, me angustie, no voy a conseguir nada. Entonces, que el Señor me mantenga
literalmente a los pies de Cristo, Así como lo es. hizo María. Sí, deseo compartir lo mismo, que como Marta en mi vida, soy mamá, soy esposa, soy trabajadora. A veces tengo problemas con salud, a veces tengo problemas, tenemos que cambiarse de país, muchas cosas pasan en el mundo, ¿cierto? Y hay muchas cosas que sí son importantes y Dios desea que servimos a la familia, a otros y en el trabajo también. Pero no deseo olvidar la prioridad. Que Jesús dijo, pero solo una es necesaria, una cosa es necesaria. Y que recuerdo eso cada día. Y cierro mis días con la cosa que es necesaria, que es la palabra de Dios. Excelente, Liz. ¿Sí? Y una cosita más podemos agregar, que el Señor mismo nos da el material. Ay, sí. Dice, una cosa es necesaria. ¿Y qué es eso? Es la palabra de Dios. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos, entonces. Y ya lo tenemos, exacto. Y entonces, meditar en ella, como dijimos. Ay, Gracias, ahora Liz. podemos descansar, ¿cierto? Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, con eso hemos terminado la historia hermosa de María y Marta. Y la próxima semana vamos a escuchar del profesor Nixon una historia de la Biblia que él ha elegido a compartir con nosotros, que demuestra la vida cristocéntrica para nosotros. Gracias por compartir esta media hora con nosotros hoy día. Y ahora, ¿qué necesitan hacer, profesor Nixon? Suscribirse, por favor. Por favor. Ahí está la información donde pueden hacerlo. Y les agradecemos infinitamente por su atención dispensada a este podcast. Bendiciones, amigos. Chao, chao.